Hola, ¿qué tal amigos? Soy Misael Peralta Castellán y sean todos bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les voy a traer un audiolibro de este libro titulado Entrevista con el vampiro de Annie Rice. Ojalá sea de su agrado. Ahora les cedo a la voz narradora que es artificial. Continuemos con el audiolibro. Gracias por su atención. Henry se entrevista con el vampiro. Crónicas vampíricas, 1. Primera parte. Ya veo, dijo el vampiro, pensativo, y lentamente cruzó la habitación hacia la ventana. Durante largo rato, se quedó allí contra la luz mortecina de la calle Divisadero y los focos intermitentes del tránsito. El muchacho pudo ver entonces los muebles del cuarto con mayor claridad, la mesa redonda de roble, las sillas. Una palangana colgaba de una pared con un espejo. Puso su portafolio en la mesa y esperó. ¿Pero cuánta cinta tienes aquí?, preguntó el vampiro y se dio la vuelta para que el muchacho pudiera verle el perfil. Suficiente para la historia de una vida. Desde luego, si es una buena vida. A veces entrevisto hasta 3 o 4 personas en una noche si tengo suerte. Pero tiene que ser una buena historia. Eso es justo, ¿no le parece? Sumamente justo, contestó el vampiro. Me gustaría contarte la historia de mi vida. Me gustaría mucho. Estupendo, dijo el muchacho. Y rápidamente sacó el magnetófono de su portafolio y verificó las pilas y la cinta. Realmente tengo muchas ganas de saber por qué cree usted en esto, porque usted, no, dijo abruptamente el vampiro. No podemos empezar de esa manera. ¿Tienes ya el equipo dispuesto? Sí, dijo el muchacho. Entonces, siéntate. Voy a encender la luz. Yo pensaba que a los vampiros no les gustaba la luz, dijo el muchacho. Si usted cree que la oscuridad ayuda al ambiente, pero en ese momento dejó de hablar. El vampiro lo miraba dando la espalda a la ventana. El muchacho ahora no podía distinguir la cara e incluso había algo en su figura que lo distraía. Empezó a decir algo, pero no dijo nada. Y luego echó un suspiro de alivio cuando el vampiro se acercó a la mesa y extendió la mano al cordón de la luz. De inmediato la habitación se inundó de una dura luz amarilla. Y el muchacho, mirando al vampiro, no pudo reprimir una exclamación. Sus dedos bailotearon por la mesa para asirse al borde. Dios santo, susurró, y luego, contempló, estupefacto, al vampiro. El vampiro era totalmente blanco y terso como si estuviera esculpido en hueso blanqueado, y su rostro parecía tan exánime como el de una estatua, salvo por los 2 brillantes ojos verdes, que miraban al muchacho tan intensamente como llamaradas en una calavera. Pero, entonces, el vampiro sonrió, casi anhelante, y la sustancia blanca y tersa de su rostro se movió con las líneas infinitamente flexibles pero mínimas de los dibujos animados. ¿Ves?, preguntó en voz queda. El muchacho tembló y levantó una mano como para defenderse de una luz demasiado poderosa. Sus ojos se movieron lentamente sobre el abrigo negro elegantemente cortado que solo había podido vislumbrar en el bar, los extensos pliegues de la capa, la corbata de seda negra anudada al cuello y el resplandor del cuello blanco, que era tan blanco como la piel del vampiro. Miró el abundante pelo negro del vampiro, las ondas que estaban peinadas hacia atrás encima de las orejas, los rizos que apenas tocaban los bordes del cuello blanco. Bien, ¿aún me quieres entrevistar?, preguntó el vampiro. El muchacho abrió la boca antes de poder contestar. Movió afirmativamente la cabeza. Sí, dijo por fin. El vampiro tomó asiento lentamente frente a él, inclinándose, le dijo cortés, confidencialmente, no tengas miedo. Simplemente haz funcionar las cintas. Y luego se estiró por encima de la mesa. El muchacho retrocedió y le corrió el sudor a ambos costados de la cara. El vampiro le agarró un hombro con una mano y le dijo, créeme, no te haré daño. Quiero esta oportunidad. Es más importante para mí de lo que te puedes imaginar. Quiero que empieces. Retiró la mano y se sentó cómodamente, esperando.
El chico tardó un momento en secarse la frente y los labios con un pañuelo, en tartamudear que el micrófono estaba listo, en apretar los botones y decir que el aparato ya estaba en funcionamiento. «Usted no siempre fue un vampiro, ¿verdad?», preguntó. «No», contestó el vampiro, «era un hombre de 25 años cuando me convertí en un vampiro, y eso sucedió en 1791. El chico quedó perplejo por la precisión de la fecha y la repitió, antes de preguntar, «¿Y eso cómo sucedió?». Hay una respuesta muy simple. No creo que me gustara dar una respuesta tan fácil, dijo el vampiro. Prefiero contar la historia verdadera, sí, dijo rápidamente el muchacho. Se pasaba una y otra vez el pañuelo por los labios. Hubo una tragedia, comenzó a decir el vampiro. Fue mi hermano menor. Murió. Y entonces se detuvo, y el chico se aclaró la garganta y se secó la cara nuevamente antes de meterse el pañuelo casi con impaciencia en el bolsillo. ¿No le hace sufrir, no?, preguntó tímidamente. ¿Te parece?, preguntó el vampiro. No. Sacudió la cabeza. Solo se trata de que he contado esta historia a una sola persona. Y eso sucedió hace tiempo. No, no me hace sufrir. Entonces vivíamos en Luisiana. Habíamos recibido tierra para colonizar y pusimos 2 plantaciones de índigo en el Mississippi, muy cerca de Nueva Orleans. Ah, por eso el acento, comentó en voz baja el chico. Por el momento, el vampiro le echó una mirada vaga. ¿Tengo acento?, preguntó, y empezó a reírse. Y el chico, aturdido, contestó rápidamente. Lo noté en el bar cuando le pregunté cómo se ganaba la vida. No es más que un leve acento en las consonantes, eso es todo. Nunca me imaginé que fuera francés. Está bien, le aseguró el vampiro. No estoy tan sorprendido como parezco. Solo es que, de tanto en tanto, lo olvido. Pero deja que continúe, por favor, dijo el chico. Te hablaba de las plantaciones. En realidad, tuvieron mucho que ver con mi transformación en vampiro. Pero ya llegaré a eso. Nuestra vida era lujosa y primitiva al mismo tiempo. Y nosotros la encontrábamos sumamente atractiva. Allí vivíamos mucho mejor de lo que jamás podríamos haber vivido en Francia. Tal vez la mera inmensidad de Luisiana nos lo hacía parecer, pero, al parecer que así era, lo era. Recuerdo los muebles importados que atestaban la casa, el vampiro sonrió. Y el clavicordio, era un encanto. Mi hermana solía tocarlo. En los atardeceres del verano, ella se sentaba ante las teclas dando la espalda a las grandes puertas vidrieras. Y todavía puedo recordar esa música rápida, quebradiza, y la visión del pantano elevándose detrás de mi hermana, los cipreses ahitos de musgo flotando contra el cielo. Y estaban los ruidos del pantano, un coro de criaturas, y el canto de los pájaros. Pienso que nos encantaba. Hacía que los muebles de palo rosado fueran más preciosos, que la música fuera más delicada y deseable. Inclusive cuando la visteria rompió las contraventanas de las ventanas del ático y sus arcillos se abrieron paso por el ladrillo blanqueado en menos de un año. Sí, nos encantaba. A todos menos a mi hermano. Creo que nunca lo oí quejarse de algo, pero yo sabía cómo se sentía. Mi padre ya había muerto entonces y yo era el cabeza de familia. Y tenía que defenderlo constantemente de mi madre y de mi hermana. Ellas querían llevarlo a hacer visitas o a fiestas en Nueva Orleans, pero él detestaba esas cosas. Creo que dejó de ir a todos los sitios antes de tener 12 años. Lo que le interesaba era orar, la oración y las vidas de los santos en libros forrados de cuero. Por último, le construí un oratorio alejado de la casa y él empezó a pasar allí casi todo el día, y a menudo los atardeceres. Fue algo irónico, en realidad. Era tan distinto a nosotros, tan distinto a todos, y yo era tan normal. Yo no tenía ninguna característica excepcional, aseguró, sonriendo. A veces, en la tarde, yo iba a verlo y lo encontraba en el jardín cerca del oratorio, sentado y absolutamente sosegado en un banco de piedra. Y yo le contaba mis problemas, las dificultades que tenía con los esclavos, todo lo que desconfiaba del superintendente o del tiempo o de mis agentes, todos los problemas que
constituían el cuerpo y el alma de mi existencia. Y él me escuchaba, hacía pocos comentarios, siempre solícitos, de modo que, cuando yo me alejaba de él, tenía la clara impresión que él me había resuelto todos los interrogantes. No pensaba que le pudiera negar nada y juré que, por más que se me partiera el alma, él entraría en el sacerdocio cuando llegara ese momento. Por supuesto, estuve equivocado. El vampiro se detuvo en su relato. Por un momento, el chico siguió mirándolo y luego se sobresaltó como si acabara de despertar de un sueño, forcejeó como si no pudiera encontrar las palabras apropiadas. «Ah, ¿no quería ser sacerdote?», preguntó. El vampiro lo estudió como tratando de discernir el significado de su pregunta. Luego dijo: «Quiero decir que yo estaba equivocado con respecto a mí mismo, con no negarle nada». Sus ojos se dirigieron a la pared más lejana y se fijaron en el marco de la ventana. Empezó a tener visiones. ¿Visiones de verdad?, preguntó el muchacho, pero nuevamente su voz vaciló como si estuviera pensando en otra cosa. «No lo pensé así», contestó el vampiro. «Sucedió cuando tenía 15 años. Entonces él ya era muy apuesto. Tenía una piel muy fina y grandes ojos azules. Era robusto, no delgado como ahora soy y fui yo entonces. Pero sus ojos. Era como si, cuando lo miraba a los ojos, yo estuviera a solas en el límite del mundo, en una playa del océano barrida por el viento. Lo único que había era el suave rumor de las olas. Pero», dijo con los ojos aún fijos en el marco de la ventana, «empezó a tener visiones. Al principio, solo me lo insinuó, y dejó por completo de comer. Vivía en el oratorio. A cualquier hora del día o de la noche, yo lo podía encontrar arrodillado sobre la losa delante del altar. Y descuidó el mismo oratorio. Dejó de encender las velas y de cambiar los lienzos del altar y hasta de barrer la hojarasca. Una noche me alarmé seriamente cuando me quedé al lado del rosal mirándolo durante toda una hora en la que jamás movió las rodillas ni jamás bajó los brazos, que tenía estirados, formando una cruz. Todos los esclavos pensaban que estaba loco», dijo el vampiro, y alzó el entrecejo como interrogándose. «Yo estaba convencido de que solamente se trataba de fanatismo. Que, en su amor a Dios, quizás había ido demasiado lejos». Entonces me contó de sus visiones. Santo Domingo y la Virgen María lo habían ido a ver al oratorio. Le habían dicho que tenía que vender sus propiedades en Luisiana, todo lo que poseía, y utilizar ese dinero para hacer en Francia la obra de Dios. Mi hermano iba a ser un gran dirigente religioso e iba a devolver su antiguo fervor al país y cambiar el curso de la batalla contra el ateísmo y la revolución. Por supuesto, no tenía dinero propio. Yo debía vender nuestras plantaciones y nuestras casas en Nueva Orleans y entregarle el dinero. Una vez más el vampiro hizo una pausa. Y el muchacho quedó inmóvil, mirándolo, perplejo. «Ah, perdóneme», susurró. «¿Qué hizo? ¿Vendió las plantaciones?». «No», dijo el vampiro, y su rostro estaba sereno, como desde el principio. Me reí de él. Y él se puso furioso. Insistió en que la orden provenía de la mismísima Virgen. ¿Quién era yo para ignorarla? ¿Quién?, se preguntó en voz baja, como si lo estuviera pensando nuevamente. ¿Quién, por cierto? Y, cuanto más quiso convencerme, más me reía yo. Era un absurdo, le dije, el producto de una mente inmadura e incluso mórbida. El oratorio era una equivocación, le dije, lo haría derribar de inmediato. Él iría a la escuela en Nueva Orleans y se sacaría de la cabeza esas ideas extrañas. No recuerdo todo lo que dije, pero recuerdo la sensación. Detrás de toda esta negativa desdeñosa de mi parte, había un disgusto latente y una gran desilusión. Yo estaba amargamente desilusionado. No le creía una sola palabra. «Pero eso es comprensible», dijo rápidamente el muchacho cuando el vampiro hizo una pausa, se ablandó la expresión de perplejidad de su rostro. «Quiero decir, le hubiera creído a alguien. Es tan comprensible». El vampiro miró al entrevistador. «Pienso que tal vez haya sido un egoísmo cruel. Déjame explicarme. Yo adoraba a mi hermano, como ya te dije, y a veces creía que era un santo viviente.
Lo alenté en sus oraciones y meditaciones, y como dije, estaba dispuesto a que se fuera de mi lado para que entrara en el sacerdocio. Y si alguien me hubiera contado de un santo en Arso en Lourdes que tenía visiones, le habría creído. Yo era católico, creía en los santos. Encendía velas delante de sus estatuas de mármol en las iglesias. Conocía sus imágenes, sus símbolos, sus nombres. Pero no lo creí, no en mi hermano. No solo no creí que tuviera visiones, no lo pude considerar posible un solo instante. Ahora bien, ¿por qué? Porque era mi hermano. Podía ser santo, podía ser extraño, pero Francisco de Asís, no mi hermano no podía serlo. Eso es egoísmo, ¿te das cuenta? El entrevistador lo pensó antes de contestar y entonces asintió con la cabeza y dijo que sí, que pensaba que así era. Quizá tenía visiones, dijo el vampiro. Entonces usted no afirma saber, ahora, si las tenía o no. No, pero sé muy bien que jamás vaciló un segundo en sus convicciones. Eso lo sé y lo sabía entonces, esa noche, cuando salió de mi habitación furioso y dolorido. Jamás vaciló un instante. Y, a los pocos minutos, estaba muerto. ¿Cómo?, preguntó el entrevistador. Simplemente traspasó las puertas vidrieras, salió a la galería y se quedó un momento en lo alto de las escalinatas de ladrillo. Entonces, se cayó. Estaba muerto cuando llegó al fondo. Con el cuello roto, dijo el vampiro, y se sacudió la cabeza con consternación, pero su rostro aún estaba sereno. ¿Usted lo vio caer?, preguntó el chico. Perdió pie. Yo no lo vi, pero 2 sirvientes lo vieron. Dijeron que levantó la vista, como si acabara de ver algo en el cielo. Entonces todo su cuerpo se adelantó barrido por el viento. Uno de ellos dijo que estaba a punto de decir algo cuando cayó. Yo también pensé que iba a decir algo, pero en ese preciso momento me di vuelta y di la espalda a la ventana. Yo estaba de espaldas cuando oí el ruido. El vampiro echó una mirada al magnetófono. No pude perdonármelo. Me sentí responsable de su muerte, dijo. Y todos los demás también parecieron pensarlo. Pero ¿cómo pudieron pensarlo? Usted dijo que hubo gente que lo vio caer. No fue una acusación directa. Simplemente, sabían que había sucedido algo desagradable entre nosotros. Que habíamos discutido minutos antes del accidente. Los sirvientes nos habían oído, mi madre nos había oído. Mi madre no dejaba de preguntarme lo que había sucedido y por qué mi hermano, que era tan tranquilo, había estado gritando. Luego mi hermana se sumó al interrogatorio y, naturalmente, yo me negué a dar razones. Me negué a decir nada. Estaba tan amargamente sorprendido y me sentía tan miserable que no tuve paciencia con nadie, solo tomé la vaga decisión de que nadie se enterara de sus visiones. No sabrían que, al final, en vez de convertirse en santo, se había transformado solo en un fanático. Mi hermana se fue a la cama en vez de ocuparse del funeral, y mi madre dijo a todo el vecindario que algo espantoso había sucedido en mi cuarto y que yo no lo quería contar a nadie, y hasta la policía me interrogó, debido a mi propia madre. Por último, vino a verme el cura y exigió saber lo que había pasado. No se lo dije a nadie. Solo fue una discusión, dije. Yo no estaba en la galería cuando se cayó, protesté, y todos me miraron como si lo hubiera matado. Y yo sentí que lo había matado. Me senté en la sala, al lado de su ataúd, pensando, lo he matado. Lo miré a la cara hasta que aparecieron manchas delante de mis ojos, y casi me desmayé. Se había destrozado la nuca en el pavimento y su cabeza tenía una forma extraña sobre la almohada. Me obligué a contemplarla, a estudiarla, simplemente porque casi no podía soportar el dolor y el olor a podredumbre, y sentí la tentación, una y otra vez, de abrirle los ojos. Todos estos eran pensamientos e impulsos demenciales. El pensamiento fundamental era, me había reído de él, no le había creído, no había sido bueno con él. Había caído por culpa mía. Bueno amigos, esta fue la primera parte del audiolibro Entrevista con el vampiro. Nos vemos en el próximo video.
Que pasen buenas noches, buenos días o buenas tardes. Depende a la hora que vean este video. Hasta la próxima.